Saben que el sábado hubo anuncios y que no sabemos de qué se trata. Pero quien sí lo sabe, y yo digo que tiene la virtud siempre de hacer fácil lo difícil, es nuestro querido amigo Alejandro Bonalumi, periodista en Economía. Ale, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, María Herminia? Buen día para vos y todos los oyentes. Bueno, primero, yo sé que vos de fútbol entendés. ¿Disfrutaste ayer? Sí, por supuesto. Bueno. A ver, Argentina puede tener crisis, complicaciones, problemas, pero de alguna u otra manera alguna alegría te da últimamente lo deportivo. Así que, bueno, bienvenido sea y felicitaciones para este grupo fantástico de jugadores, que vos sabés, a ver, vamos a traducirlo a lo nuestro, a la vida cotidiana y quizás hasta la economía. Trabajando en equipo, cumpliendo cada una su función. Un grupo que se lleva muy bien, que todos tiran para adelante, que hay un líder que es claro en los conceptos y mucho más claro a la hora de, por ejemplo, dar conferencias de prensa, y que cuando necesita hacer cambios los hace y todos los aceptan, bueno, se puede tener éxito. Ojalá que en la política, que en la función pública, que en el equipo económico suceda eso. Claro. Es un claro ejemplo de que se puede. Me parece muy interesante esta mirada de algo que nos involucra a todos, como es el fútbol, ¿no? Bueno, Ale, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tenemos que entender de no sé si es cambio, si es otra política, si es la misma dirección de esta segunda etapa que plantea Milei en lo económico? Mira, la verdad que llamó mucho la atención dos o tres cosas primero. Por un lado decían que no había preocupación por la brecha cambiaria, por la suba del dólar, etcétera, etcétera, pero de alguna manera esto demuestra que están siguiendo de cerca y que no les gusta lo que está pasando. Y sumale adicionalmente a esto un anuncio chiquito de ayer, minutos antes del partido, es decir, antes de una final, un domingo a la noche, que te avisen que ya van a comprar los dólares para pagar los bonos en enero, vos decís, esto, algo están viendo que les preocupa. Y bueno, la apertura hoy de los bonos en Estados Unidos fue moderadamente positiva, no pasó nada, pero voy a los datos concretos. A ver, el gobierno, y me tomo un minutito más para explicarlo bien. Lo que necesites. A ver, bueno, un exportador vende su producto afuera, María Herminia, y se lo pagan en dólares. Lógicamente, vos vendés algo afuera, no te lo van a pagar en pesos porque no tienen, pero sí pueden pagarlo en dólares, que es justamente lo que hacen los exportadores argentinos. ¿Qué sucede con esto? Sucede que el gobierno o el Banco Central, cuando vos liquidás esos dólares, te lo paga a valor oficial. Por ende te lo paga 900 y pico de pesos. Cuando la brecha es chica, bueno, la verdad que pierde un poquito, no pasa nada, pero cuando la brecha es grande y cuando además hay inflación en dólares y los insumos aumentan en dólares, el productor dice, no, acá me están jodiendo, liquido poco. Eso por un lado, por eso no hay reservas. Y vos para salir del cepo necesitas tres condiciones: sanear el Banco Central, que lo están intentando hacer, bajar la brecha a la mínima expresión, cosa que en un principio se logró y ahora está en más del 50%, y reservas. Entonces el gobierno tomó una decisión para, primer paso, calmar el dólar y achicar la brecha. Y es, si yo te compro dólares que vos liquidás exportador a valor oficial, para comprarte esos dólares debo emitir pesos. Hasta ahora emitía pesos, compraba dólares y esos pesos aumentaban la base monetaria, generando quizá presión cambiaria en los dólares financieros y hasta un poco de inflación. Ahora, dice el gobierno, yo esos pesos que emito, pago los dólares y los meto en el sistema, voy a ir con esos dólares al mercado financiero y voy a hacer una operativa que es muy técnica, pero los voy a vender en el contado con liquidación para absorber los pesos que yo imprimí y les di al que liquidaba los dólares. Esto puede mantener la base de pesos o estable, o en algún momento hasta pueden bajar los pesos que están en circulación. Hasta acá, toda la operatoria que anunció el gobierno, lo más simple que se pueda explicar. Ahora, dos o tres consideraciones. ¿Puede servir? Sí, en el corto plazo puede servir. Me parece que puede haber una mayor tranquilidad del dólar contado con liquidación, que es el más importante, y puede bajar la brecha. Eso es cierto, y hasta pueden subir un poco los bonos. Ahora,
no puede ser para siempre, primer paso. Segundo paso, un gobierno que siempre dijo la libertad de mercado, criticaba duramente a Alberto Fernández y a Sergio Massa cuando el Estado se involucraba en los mercados cambiarios o financieros. Bueno, ahora de alguna u otra manera justamente está haciendo exactamente lo mismo. El Estado está participando y casi regulando o aumentando la oferta de dólares contado con liquidación para que a este comience a bajar. Y tercero, lo que a mí más me preocupa, es que el gobierno está ocupado con brecha cambiaria, dólar, liquidez, tasa de interés, pero no hay un solo centro a la reactivación económica. Claro, no hay una sola decisión, una sola definición profunda que nos marque que vamos encaminados a salir de la crisis. Y este plan económico es exitoso, sí, solo sí, empieza a haber más actividad económica, que yo como consumidor me rinda más el dinero, que el comerciante venda, que el productor produzca más, que las pymes laburen. Si no, es muy difícil. Bueno, vos fijate que todo lo que se hable, todas las rispideces, lo bueno y lo malo que suceda, sucede más desde lo financiero en cuanto a lo que toma como medida el gobierno y muy poco en lo que tiene que ver con la economía real, que está demorando mucho en arrancar. Como conclusión, ¿sirve al principio? Puede servir. Como pregunta, si vos querés ir a Córdoba, ¿por qué agarrar la autopista a Buenos Aires? A lo mejor llegás igual, María Herminia, sí, pero vas a tardar más tiempo y te va a salir más combustible. Eso es lo que el mercado está dudando, por eso estamos esperando que abran los mercados, especialmente el dólar, ahora dentro de algunos minutos. Esto, lisa y llanamente, y no te tomo más tiempo, sé que siempre estás muy apurado, por suerte, pero esto es intervención. Sí, a ver, si el mercado es libre, y es un mercado entre privados, como siempre fue la operatoria del dólar contado con liquidación, lo hace un privado y el gobierno no se mete. Si el gobierno se mete de alguna manera, más allá que quizá la ecuación final en pesos y el respaldo en dólares y las reservas que pueda quedar de esa diferencia entre 1.450 y 960 que compra a 960 y los vende a 1.450, esa diferencia en dólares la puede ajustar como reserva, es un protagonista muy importante que aumenta la oferta del mercado y que es el Estado, que tiene otras reglas. Después discutimos si está bien o mal a la larga. Yo esto digo lo que el gobierno criticó siempre, o quienes estaban antes en la oposición criticaban al gobierno anterior. Dice, el libre mercado es fundamental, el mercado va a ubicar las cosas en su lugar, el Estado no tiene que participar de ninguna manera. Bueno, parecería ser que ante lo que estamos viviendo, el Estado se empiece a involucrar un poco más en esto de los mercados, y la señal, bueno, veremos qué dice la señal desde Estados Unidos, especialmente el fondo, que no le gusta en absoluto estas cosas, y qué dice el mercado, si le cree, si es de corto plazo, o si comienza, como el gobierno dice, necesita, acomodar las variables para dar fecha de salida del cepo. Ale, todo esto, sí, el tiempo tiene la gran respuesta. Agradeciéndote la última. Si le falla al gobierno, ¿qué nos puede pasar? Y si le acierta, ¿en qué nos beneficia? No, si acierta y sale todo bien, la principal misión del gobierno es la señal clave, salir del cepo. Es decir, si empieza a acumular un poco más de reservas, porque ojo que tampoco el escenario es propicio para que el productor liquide, porque hoy está devaluando Brasil. Así que al que quiere irse de vacaciones a Brasil le va a salir más barato si esto sigue así, está en 5.50 real, y cae la soja. Entonces, viste, los números no están ayudando al gobierno en esto. Pero bueno, suponete que sale bien. Si se alinean los planetas, Argentina sale del cepo y creo que sería la mejor noticia en muchos años para la economía argentina, lo que beneficiaría la llegada de inversiones y tener un dólar único, etcétera. Si sale mal, y bueno, vos vas a tener una tensión cambiaria en el corto plazo, no vas a tener salida de la actividad económica con mucha velocidad, y lo que creo que es fundamental, si al gobierno le sale mal, comienza a perder credibilidad y expectativa positiva, y en economía, y mucho para este gobierno, esa expectativa de acompañamiento es clave. Entonces, bueno, creo que es una apuesta muy arriesgada, muy importante, que no digo que vaya a salir mal, pero me parece que pone en juego cosas importantes. No hoy o mañana, porque esto hoy o mañana puede pasar cualquier cosa a favor o en contra, sino después de digerirla en el tiempo,
bueno, ahí vamos a saber el verdadero resultado de estas medidas. Alejandro Bonalumi, como siempre, un placer, y queda clarísimo algo que para los que somos bastante neófitos en la materia nos costaba entender los detalles de esto que, como vos decís, empezó un sábado, después el domingo hubo otras cositas y previo a la selección, entonces uno lo único que hace cuando pasan esas cosas es un poquito desconfiar. ¿Por qué un fin de semana? ¿Por qué un feriado? ¿Por qué? Bueno, aclarado el tema con Alejandro. Muchas gracias, ¿eh? Un beso grande. Otro para vos. Alejandro Bonalumi, él es periodista en economía e insisto en... y me olvidé decirle, está los sábados, ahora después le voy a preguntar el horario, porque los sábados a la tarde está en Radio 2 ahondando en todos estos temas, ¿eh? Y es, creo que es a las 4 o a las 5 de la tarde, después lo voy a buscar. Y es muy interesante porque la economía nos rige, la economía nos marca, la economía nos permite... o estamos un poco mejor o un poco peor. Por supuesto que yo soy de las que cree que por sobre la economía está la política. Entonces, cuando tenemos estos temas zigzagueantes es porque algo de la política está fallando. Si vos tenés grandes convicciones, no vas y venís, tomás una ruta, como decía Alejandro recién, te querés ir a Córdoba y vas a Buenos Aires, sí, haces todo un alargue y llegás, tal vez, quizás, pero no es lo ideal. Sindicato de Luz y Fuerza